Ahí está. Habíamos hablado también del concepto de el endoso, que era una cesión de derechos, también lo habíamos comentado ya en las clases anteriores. Ahora vamos a hablar acerca del cheque. Bueno, el cheque, ¿alguien conoce un cheque, chicos? ¿Y han visto cuándo se usan, cómo se usan, qué son? ¿Han escuchado la palabra? ¿Saben cuándo se usa? ¿Cuál palabra, profe? Cheque, el cheque. Sí, profe, cuando se hacen pagos. Ok, muy bien. Es una orden de pago, es decir, es un documento que se entrega a otra persona para saldar una deuda, ¿sí? Lo hacen o lo entregan para evitar el manejo de efectivo, o sea, el manejo de dinero, y porque el cheque se hace a la orden de una persona y que lo va a pagar o lo va a entregar en efectivo una institución financiera. Entonces, siempre que estamos hablando de cheques, interviene otra persona, la persona o la institución que entrega efectivamente el valor del cheque. Cuando una persona tiene una cuenta de ahorro, normalmente para el manejo de sus operaciones, para el cobro de sus facturas, por ejemplo, que ahí le depositan lo que son pues, sus servicios, esta persona debe solicitar una chequera en el banco para poder expedir sus propios cheques y hacer el pago de sus adeudos por medio de una chequera. Esto se hace con la finalidad, primeramente estaba pensado para evitar el uso del efectivo, ¿sí? Otra razón por la que se usa ahorita en la actualidad es para tener un mayor control sobre la distribución del dinero y, por ejemplo, a manera normativa o regulativa por parte del gobierno, se les obliga a los comerciantes, a las empresas, a las personas que tienen ingresos por algún concepto de servicios, el pagar sus adeudos a través de un cheque nominativo. Ahorita vamos a ver lo que es nominativo. Es decir, que el gobierno, en este caso, a través de sus leyes, nos obliga, recuerden que les había dicho que nos obliga a llevar la contabilidad. Bueno, además de llevar la contabilidad, también nos obliga a los comerciantes y a las empresas a llevar a cabo sus operaciones financieras a través de documentos que avalen o que, digamos, que comprueben a quién le están entregando el dinero, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro una, no sé, una camioneta, y yo soy una empresa o un comerciante, ¿sí? Yo tengo la obligación de entregar el dinero a esa persona que me le está vendiendo por medio de un cheque o por medio de una transferencia bancaria, que también ya es otro,
No es un documento propiamente ese, es una operación, pero que queda avalado a través del banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno, naturalmente, trata de evitar lo que es el uso del efectivo que produzca o provoque situaciones como la evasión fiscal o el lavado de dinero. ¿Saben qué son esas dos cosas? Evasión fiscal y lavado de dinero. No, profe. ¿Nunca la han escuchado, chicos? Sí la he escuchado, pero no sé muy bien qué significa. No sabe de qué se trate. Ok. Primeramente, evasión fiscal. Evasión fiscal es un delito, ¿sí? Así se le llama cuando las personas que obtienen ingresos en el país, por ejemplo, un comerciante, una persona que tiene cualquier tipo de negocio, no paga los impuestos que le correspondan. Básicamente, así, no pagar los impuestos que te corresponden, esa es una evasión fiscal. O sea, estás evadiendo tu responsabilidad fiscal. Fiscal se refiere, pues, al pago de los impuestos. Entonces, las obligaciones fiscales, las obligaciones que tienen todas las personas que obtienen ingresos, es el de pagar un tributo o un impuesto a el gobierno. ¿Sí recuerdan qué son los impuestos? ¿Sí saben qué son los impuestos, chicos? Creo que lo habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿verdad? Al inicio de este tetramestre. Los impuestos es una parte de dinero que se le entrega al gobierno por concepto de pues tributación para que el gobierno o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría, o el Servicio de Administración Tributaria, que es un organismo desconcentrado, pueda gestionar o administrar todo lo recaudado por parte de los contribuyentes, es decir, todo el dinero que pagan las personas que obtienen ingresos dentro de la empresa o que tienen alguna operación específica que está grabada significa que paga impuestos, ¿sí? Dentro del país. ¿Para qué? Pues para que el gobierno, ¿sí? Como les digo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recaude todas estas contribuciones, que es dinero en efectivo, o valor del dinero, para poder hacer o cumplir con todos los gastos, se le llaman, pues todos los gastos públicos que requiere hacer el gobierno para beneficio de la ciudadanía o de la población. Por ejemplo, el alumbrado público, las carreteras, obviamente pues todas las obras públicas, educación, salud, pues deporte, todos los gastos que requiere hacer el gobierno para mejorar la calidad de vida en general de las personas que habitan un lugar, un país, una población, se hace a través de las contribuciones que los propios contribuyentes, es decir, los propios pobladores, hagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es una parte de dinero que se le entrega al gobierno por obligación, que está
en nuestra Constitución, de hecho se lo veíamos al inicio del TETRA, ¿sí? Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra máxima autoridad, nos indica la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público para, obviamente, solventar todos los gastos que se generan para beneficio de toda la población. Entonces, ¿quiénes estamos obligados a pagar impuestos? Absolutamente todas las personas, pero hay diversos impuestos que se generan por concepto de utilidad de tu operación, es decir, cuando un comerciante obtiene, vamos a decir, ganancias, que es lo mismo que utilidad, cuando un comerciante obtiene ganancias, ¿sí?, tiene la obligación de entregarle una parte al gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Eso se hace a través de un contador, es una de las funciones que tienen los contadores o que tenemos los contadores. Precisamente es la de identificar, calcular, de acuerdo con las leyes, cuánto es lo que le corresponde pagar a cada tipo de contribuyente, que sea un comerciante, una persona que tiene un negocio, una persona que tiene ingresos por nóminas, cualquier persona tiene la obligación, cualquier persona que obtiene ingresos dentro del país tiene la obligación de pagar impuestos. Entonces, los contadores nos dedicamos precisamente a través de todo el concepto de la contabilidad y todos los, digamos, todos los datos que nos proporciona la parte contable, hacemos después el cálculo de cuánto le corresponde pagar a los contribuyentes de los contribuyentes al gobierno. ¿Okay? Entonces, cuando el gobierno detecta, como les repito, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de regularizar y normar estas contribuciones, cuando la Secretaría de Crédito Público se da cuenta que algunos contribuyentes, comerciantes o empresas no están entregando la totalidad de sus impuestos o definitivamente los están evadiendo, obviamente se constituye un delito fiscal, es decir, que nos indica que esta persona no está contribuyendo al gobierno y de ahí pues puede derivar ciertas multas como recargos, actualizaciones para regularizarse en el pago de sus impuestos, ¿sí? Si la persona tiene mayores adeudos o tiene mayores sanciones o no cumple con otras obligaciones que indica el gobierno, este delito de la evasión fiscal, que a veces puede ser de términos millonarios, ¿sí?, puede derivar en la pérdida de la libertad, es decir, que la persona por evadir impuestos, una persona, un empresario por evadir impuestos, puede llegar a la cárcel, ¿ok? Entonces, ese es un delito federal, es decir, que persigue el gobierno federal, el gobierno del país, no estatal, ¿sí? Y es uno de los mayores, delitos que persigue el gobierno. Una persona que no paga impuestos, como les repito, puede tener, de acuerdo con el tipo de impuesto que debería haber pagado y de acuerdo con el valor o el monto de los impuestos, entre otras cosas, ¿sí?, puede ser que derive en multas, sanciones, algunos otros pagos como actualizaciones y recargos o incluso la pérdida de la libertad. Entonces, es un delito que persigue, como les digo, constantemente el gobierno. Para esto, ahora sí vamos a volver al concepto del cheque. Para esto, el gobierno impone que si la persona que va a hacer operaciones financieras como compra de una camioneta, como compra de una maquinaria, como el pago de una mercancía en cantidades, obviamente, pues, grandes, ¿verdad?, de miles o de millones de pesos,
tiene la obligación de decirle a Hacienda a quién le está pagando, ¿ok? Es una de las obligaciones de la contabilidad. ¿Cómo lo dice? Pues a través de los cheques, ¿sí? Como un cheque indica a quién le estoy pagando y viene también su RFC, ¿verdad? Que es el registro que tenemos todos los contribuyentes en Hacienda, ¿sí? Como un número de identificación. A través de las transacciones en el banco, Hacienda puede enterarse a qué persona le estamos pagando. Por ejemplo, si yo le voy a pagar a Javier, ¿sí? 100,000 pesos por concepto de una mercancía que le compré, yo tengo la obligación de pagarla, uno, a través de los cheques, ¿sí? Que sería un documento jurídico que indica o que marca esa transacción, para que él se presente en el banco, lo cambie o en sí lo deposite en su cuenta, de tal manera que Hacienda tenga rastreado de dónde proviene el dinero y hacia dónde va, ¿sí? También lo puedo hacer a través de una transferencia bancaria, ¿sí? Que también se haría, no sería propiamente con un documento, ya se hace pues a través de medios electrónicos, ¿sí? A través de internet, pero que de alguna manera también indica dentro de mi estado de cuenta, que sería pues el récord, ¿verdad? El resumen de todo lo que hice a través de mi cuenta, en el que indique a quién le estoy entregando, a quién le estoy pagando mi dinero, ¿sí? Eso lo hace Hacienda como una medida de control, como les repito, para evitar situaciones como la evasión fiscal. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo le pagué 100,000 pesos a Javier, ¿sí? Javier tiene que enterar a Hacienda, es decir, tiene que hacer su propia declaración y tiene que decir, Mayela me entregó 100,000 pesos, ¿sí? Si en un momento dado Javier no lo hace y Hacienda detecta que Javier no declaró que yo le había pagado 100,000 pesos, pero yo sí declaré que le había pagado a Javier, pues va a haber una discrepancia fiscal, es decir, va a haber un momento en que Hacienda indique, esta persona, Mayela, le entregó 100,000 pesos a Javier, pero Javier no los declaró, ¿sí? Y ahí vienen, pues obviamente, una revisión a la documentación o a la contabilidad de Javier para que indique qué hizo con ese dinero, dónde está ese dinero, dónde lo aplicó, por qué no lo declaró, cuánto corresponde de impuestos por ese dinero, entre otras cosas, ¿sí? Básicamente, bueno, es una de las funciones que tienen estos documentos mercantiles. Gestionar para controlar todos los movimientos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ah, ok, gracias. Es que como que se estaba perdiendo la conexión. Ok, bueno, entonces, como les repito, una de las situaciones precisamente que indican esta obligatoriedad de llevar a cabo las transacciones económicas a través de documentos que avalen dicha operación, o sea, es decir, documentos que comprueben dicha operación, pues es precisamente nuestras leyes de gobierno y otros tipos de leyes como son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, entre otros. ¿Ok? Bueno, creo que aquí se fue la... A ver, se quitó la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Déjenme volver a ponerla. Aquí está. Bueno, volvemos a lo que es el cheque. Esto es para que entiendan por qué la importancia de los cheques, ¿sí? Para todas las personas, empresarios o comerciantes,
tienen la obligación de entregar su dinero a través del cheque o a través de transferencias financieras, de transferencias bancarias, ¿ok? Otra situación importante es, por ejemplo, para evitar lo que es el lavado de dinero. ¿Saben qué es el lavado de dinero? ¿Lo han escuchado, chicos? ¿Algo que se imaginen cuando escuchan lavado de dinero? No es, profe, de que tienes dinero ilegal y lo pones en un negocio para que no se vea tan obvio. Correcto, así es. Muchas veces las personas que tienen alguna pues operación ilegal, ¿verdad? Ya saben ustedes, de alguna situación como delincuencia, ¿verdad? De la cual pues obtengan dinero, normalmente pues lo obtienen en efectivo, ¿sí? Por ejemplo, pues no sé, cualquier situación delictiva, ¿verdad? Venta de estupefacientes, alguna situación, extorsión o cualquier otra situación delictiva, ¿sí? Muchas veces para poder mover su dinero, porque obviamente están, pues se pueden rastrearlos, ¿verdad? Si compran no sé, una propiedad, si compran pues no sé, unos vehículos, pues posiblemente puedan rastrearlos, porque, por ejemplo, pues una persona no puede ir a comprar nada más así un carro de lujo con valor de, no sé, de 500,000 pesos sin que se le investigue, si los entrega en efectivo, ¿sí? Naturalmente se les tiene que investigar para ver cuál es la procedencia del dinero. Igual, si compra una propiedad, no sé, de 2 millones de pesos, pues no la puede pagar en efectivo. ¿Por qué? Pues porque también se le rastrearía, ¿sí? Por las propias leyes que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan prestanombres, o sea, ponen negocios a nombres de varias personas, negocios pequeños a lo mejor, que no están regularizados y que empiezan a tener como pantalla, ¿verdad? Tener como pues como un escenario de que están moviéndose dinero a través de ese pequeño negocio, ¿sí? Y por eso es que, bueno, a veces abren algunos tipos de negocios y aunque parezca que no tengan pues mucha clientela o mucho movimiento, pues siguen o continúan haciendo operación o teniendo cuentas de dinero en efectivo, etcétera. O sea, lo van depositando como si fuera de sus propios clientes, de tal manera que después puedan incluirlo pues en el mercado, ¿verdad? Después que puedan hacer algún tipo de pago, algún tipo de compra sin que se les investigue en mayor medida, ¿sí? Eso pues entre otras muchas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, también, o trata de detectar, más bien aquí es detectar situaciones anómalas, situaciones en las que, digamos, no corresponda los movimientos que tiene el negocio con su clientela. Por ejemplo, digamos, un negocio pequeño, ¿sí? No sé, de venta de celulares, ¿sí? Que a lo mejor tiene ingresos por 50,000 pesos al mes, pero que compren un carro de 2 millones de pesos, pues naturalmente, pues no va con los gastos que genera la empresa, ¿sí? No va con los ingresos, perdón, que genera la empresa. Es decir, ahí también Hacienda detectaría que posiblemente tengan dinero de otra fuente y no necesariamente del negocio. Por eso es que, pues obviamente que Hacienda tiene la obligación de identificar todo este tipo de negocios que tienen mayores gastos que ingresos, ¿sí? Y de nuevo, para esto pues sirve el concepto de la contabilidad. Claro que en la medida en que estos negocios no presentan la información correcta o la información real, pues también se pueden ir detectando, ¿sí? Eso es lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y déjenme ver cómo se llamaba la otra Secretaría Financiera, para delitos financieros.
bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama esta organización, ¿verdad? Que es precisamente para identificar todos este tipo de delitos financieros y saber pues si hay algún tipo de dinero que no se pueda, digamos, identificar plenamente su origen, ¿sí? Y entonces pues ahí obviamente llegan algún otro tipo de revisiones. Bueno, ahí ya nos salimos un poquito del tema, pero es importante para que sepan por qué razón es tan importante que las empresas identifiquen plenamente sus operaciones a través de estos documentos financieros, ¿sí? Bueno, me voy a regresar ya un poquito a lo que es el cheque. Ahora sí ya sabemos por qué es, para qué es, por qué es tan importante. Bueno, otra de las cosas, ya antes de que pasemos a la parte específica del título o el documento, es que, por ejemplo, las empresas, cualquier empresa que ustedes vean, ¿sí? Manejan muy, muy poco el valor del efectivo, porque tenemos una norma de la utilización de efectivo que nos dice que si la empresa gasta o paga más de 2,000 pesos, 2,000 pesos es una cantidad muy ínfima, ¿verdad? Muy pequeña para una empresa. Si una empresa paga más de 2,000 pesos en efectivo a otra, sus gastos, o sea, ese pago que haya hecho, no va a ser deducible, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no sea deducible? Quiere decir que va a pagar impuestos sobre ese valor. Si yo pago, por ejemplo, 100,000 pesos en efectivo, yo voy a pagar impuestos sobre ese valor. Así, aunque esté pagando una factura, aunque esté comprando una camioneta, aunque esté pagando un terreno que necesito para la empresa, ¿sí? Si yo lo pago en efectivo, aparte de que me van a traer más consecuencias como una revisión, ¿sí? Aparte de eso, voy a pagar más dinero, que obviamente pues a las empresas no les conviene, ¿sí? Voy a pagar más dinero por la utilización de efectivo, porque mis gastos no van a ser deducibles. Si son deducibles, significa que voy a disminuirlos del valor de mis ingresos y mis impuestos van a ser menores, ¿sí? Ya eso viene en otro concepto de lo que es el área de impuestos y fiscal, ¿verdad? Para nosotros los contadores. Pero así de manera muy general, si yo gasto más de 2,000 pesos en efectivo, voy a tener una sanción, voy a tener una revisión seguramente que se llaman auditorías de Hacienda y obviamente pues también voy a pagar más de impuestos. Por lo tanto, las empresas normalmente no hacen pagos mayores de 2,000 pesos en efectivo porque pueden acarrearse esas sanciones, ¿ok? Entonces, una de las normas que tenemos para la utilización del dinero es que si es de más de 2,000 pesos, tiene que ser con cheque nominativo, es decir, con un cheque con nombre. Nominativo quiere decir que tenga el nombre. Si yo le voy a pagar 3,000, que se pague a la orden de Sheila, o sea, que tiene el nombre. Anteriormente no se hacían así, se hacían al portador, ¿sí? Pero ya está muy en desuso esa utilización. Al portador significa que la persona que lo tuviera, o sea, que lo tuviera físicamente el cheque, podría ir a cobrarlo al banco, ¿sí? Pero obviamente con todos estos controles que nos pone Hacienda, ahora nos dice que el cheque debe ser nominativo, es decir, que debe tener el nombre de la persona a la que le estoy pagando. De nuevo, con la finalidad de evitar la evasión fiscal y de rastrear situaciones de lavado de dinero, ¿sí? Que no sepa dónde quedó Hacienda el dinero, ¿sí? Eso le puede provocar que identifique alguna persona que va a hacerle una revisión. Por eso es que normalmente las empresas pagan en transferencia o pagan con cheque nominativo para evitar obviamente esas sanciones y para que su dinero sea deducible. Bueno, dice, el cheque es una orden de pago con una determinada suma de dinero. Debe ser pagado contra prestación del cheque en cajas de bancos, ¿sí? O sea, esa se debe cobrar en el banco. Este documento mercantil permite al librador o cuenta correntista, que es decir, la persona que tiene una cuenta corriente, ¿sí? Que es la dueña de esta cuenta, sería el librador,
retirar en su nombre, en forma parcial o total, los fondos depositados en poder del librado o el banco. Entonces, aquí tenemos dos figuras, primeramente, que son el librador, o sea, el dueño de la cuenta que va a hacer un pago, ¿sí? Y el librado, que es donde tiene la cuenta esta persona, que sería el banco. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta corriente, ¿sí? Una cuenta en la que utilizo para todas mis operaciones normales, compras y ventas, ¿sí? No sé, en Banorte, ¿sí? Yo, que soy la persona dueña de la cuenta, sería el librador, que soy la persona que va a expedir el cheque, y el banco sería el librado, porque es la persona que lo tiene que pagar. Pero hay una tercera persona que sería el beneficiario, sería la persona que recibe el cheque o que tiene en su poder el cheque. Dice, bueno, el cheque es un título de crédito por medio del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito que es el librado el pago de una suma de dinero a la orden de una tercera persona que es llamado beneficiario. El cheque se utiliza para manejar cantidades de dinero en lugar de dinero en efectivo, evitando así en parte que el efectivo se extravíe, además de facilitar el control y el registro de los pagos, sirviendo en algunos casos como prueba de pago, ¿sí? Eso es de manera general lo que es el cheque, y lo que yo les indiqué anteriormente son las normas que tenemos actualmente con respecto a la utilización de los cheques. O sea, aquí nos está diciendo que básicamente pues puede ser una prueba de pago, pero para Hacienda es una prueba importante y que además es normativa. Características del cheque. Dice, el cheque tiene las siguientes características. El cheque debe tener fondos disponibles, naturalmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que haya fondos disponibles? Quiere decir, por ejemplo, que si yo en mi cuenta de Banorte tengo 20,000 pesos, pues no puedo expedir un cheque de 25,000 porque porque el banco pues no le va a dar ese dinero, ¿sí? Debo tener disponible el dinero o los fondos que estoy expidiendo en mi cheque. Si yo tengo 20,000 pesos, pues puedo dar hasta 20,000 pesos, puedo dar 18, puedo dar 15, puedo dar 10 en cheque, pero no puedo dar más de 20 porque no tendría fondos disponibles, ¿sí? Dice, el girador, que es también el librador o la persona dueña de la cuenta, debe tener fondos depositados y disponibles en el banco girado o haber recibido de este autorización para girar cheques en virtud de la apertura de un crédito. ¿Sí? O sea, si tengo una cuenta de crédito de la cual puedo expedir cheques, bueno, ya sería otra cuestión. Un crédito, pues ya sabemos que es con dinero físicamente, pero si no lo pueden o tenemos, pero eso sería ya en otra cuestión. Normalmente, pues los cheques los expedimos dueños, ¿sí? El cheque se puede girar por dos modalidades, las que les mencionaba ahorita. Al portador, que es que la persona que lo tenga lo puede cobrar. Por ejemplo, si yo expido un cheque al portador, pero mi cheque se me extravía, lo tiro en la calle y otra persona lo tuviera, esa persona pudiera cobrarla. Si una persona lo encuentra y ve que hay un cheque al portador por 5,000 pesos, pues ella se puede presentar en el banco y el banco le daría el dinero. ¿Por qué? Porque está nombrado al portador. Quien lo porta es el beneficiario, ¿sí? Por eso es que obviamente ya está en desuso esa forma de girar cheques, porque pues sería un poquito, pues para evitar obviamente que haya pues algún tipo de extravío o algún tipo de situación que lo cobre otra persona que no era quien yo quería que lo cobrara, y pues puede causar pues algún tipo de conflicto, ¿verdad? Es decir, yo ya te lo pagué, pero resulta que la persona no lo cobró
Y entonces, pues, ahí para evitar algún tipo de conflicto, ya está muy en desuso esta modalidad. La más común es esta, que se llama nominativa, que es decir, que tiene que tener el nombre de la persona que lo va a cobrar, ya sea una persona física o una persona moral, también llamadas persona natural o persona jurídica, que son cualquier persona, yo soy una persona física, ¿sí? Cualquier física, ¿sí? Cualquier persona para términos financieros y contables, cualquier persona es una persona física y una empresa es una persona moral o una persona jurídica. Entonces puede ser a nombre, por ejemplo, de Sheila, o puede ser que yo haga un cheque a nombre de Instituto Interline, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona jurídica, ¿ok? Entonces, el cheque normalmente ya en la actualidad debe ser nominativo, es decir, debe ser a nombre de la persona que lo puede cobrar. Además que vienen otro tipo de restricciones. Hay personas que le ponen una leyenda, o sea, una frase que dice para abono en cuenta del beneficiario. Para abono en cuenta del beneficiario. Eso significa que la persona no puede cobrar el dinero en efectivo. Significa que lo debe depositar en una cuenta propia en su banco, ¿sí? Es decir, no se puede sacar el dinero en efectivo y ya utilizarlo como quiera. Lo tiene que depositar en una cuenta de banco y posteriormente, pues ya sea hacer transferencias, hacer cheques, hacer pagos con tarjeta o sacarlo de un cajero. Pero la cuenta, digamos que el dinero debe entrar a la cuenta para cerciorarse de que haya entrado a la cuenta de banco y así tener, digamos, otro documento que indique la movilización de ese dinero, o sea, de dónde proviene y a dónde llegó. Si una persona cobra el cheque en efectivo, ahí se acaba el rastreo, es decir, ya no sabemos quién lo cobró, o qué hizo con ese dinero. Cuando es una persona moral, o sea, contarla como, no sé, por ejemplo, como pago de un cliente, y que se refleje en su estado de cuenta. Es el resumen que nos mandan los bancos de cuántos movimientos tuvieron, ¿sí? Se tiene que reflejar, o sea, tiene que identificar que entraron 10,000 pesos de la cuenta de otra persona, a nombre de tal persona, etcétera. O sea, cómo entró, quién es su RFC, para identificarlo plenamente. Entonces, pues esta modalidad del portador ya no se utiliza mucho y normalmente si es nominativa debe tener una leyenda que diga para abono en cuenta del beneficiario. Y bueno, aquí tenemos lo que es un formato común de cheque, muy, muy, muy común, ¿verdad? Aquí dice Banco Mercantil Nacional, que sería pues obviamente el nombre del banco donde lo va a cobrar, que sería el librado. El número de cheque normalmente debe tener certificar pues qué tipo de cheque es. El número de cuenta de donde se va a expedir el cheque, lugar y fecha donde se está expidiendo, la cantidad tanto en pesos como en letras. Les decía en la clase anterior que es importante saber el llenado de documentos mercantiles, tanto cheques como facturas, como letras de cambio, como pagarés. Es importante saber el llenado. De hecho, eso lo vamos a ver en sus páginas del libro, las últimas que tenemos ya de estos temas. Vamos a ver el llenado de todos estos documentos para que ustedes lo hagan también y que identifiquen por qué es importante que se haga de tal o cual manera para poder llenar ciertos requisitos y que estos sean válidos. Si no se llenan correctamente, pues naturalmente no van a ser válidos o pueden acarrear otras situaciones, ¿sí? Como, por ejemplo, alguna modificación en los cheques, ¿sí? O sea, que les digan, por ejemplo, aquí está por 102,000 pesos y le agregamos otro cero, pues puede ser que lo podríamos haber cambiado, lo podemos cambiar de moneda nacional a dólares, ¿sí? Es decir, cuando no está bien llenado puede ser susceptible a alguna modificación
que pueda ser perjudicial para la empresa o para la persona en su cuenta. Y dice, páguese a la orden de David Mendoza Aguilar, que sería el beneficiario, la suma de 100,000 pesos, aquí se ve, perdón, 100,000, 00 sobre 100, aquí se ve que les había dicho que los centavos se ponen así, 00 sobre 100, y aquí la moneda es en dólares, ¿ok? Y por último viene la firma autógrafa de el librador. No viene otro nombre ni nada por el estilo, sino simplemente va a decir la firma del librador. Esta firma los bancos la tienen registrada, o sea, saben quién es la persona que puede firmar estos cheques para evitar que haya pues alguna falsificación de la firma, ¿sí? Y que otra persona, por ejemplo, si una persona, no sé, extravía su chequera, pues para evitar que otra persona expida cheques a su favor, pues obviamente que la firma debe estar registrada en el banco como la única que tiene, digamos, el poder, ¿verdad?, de librar un cheque en esa cuenta. Entonces, deben estar cuidados todo este tipo de situaciones para evitar que este documento mercantil pueda, pues pueda utilizarse de manera errónea o pueda utilizarse de manera pues fraudulenta en alguna ocasión. Dice, bueno, ya en la emisión de cheques se deben cumplir los siguientes requisitos: la cantidad en cifras, la fecha de la emisión del cheque, el nombre del beneficiario, la cantidad en letras, la firma del girador o el librador, el número de cheque y la clave o número de cuenta, ¿sí? Pues básicamente esto es de lo que se trata este documento, en el cual pues establece cuáles son las condiciones que deben tener para verificar que el cheque se haga de la manera correcta y que realmente pues cumpla con su cometido, ¿verdad? Que beneficie porque se evita el uso del efectivo que pueda extraviarse, por ejemplo, que puedan robarnos, por ejemplo. Y, bueno, pues tratamos de utilizar estos documentos, además, como les repito, como una base importante para la contabilidad, ya que nos da la certeza de la utilización que se le está dando al dinero que pasa por la empresa y por lo tanto pues se puede tener plenamente identificado, ¿ok? ¿Algún comentario, chicos, que tengan? No, profe. Ok. Bueno, ahora quiero que se vayan a su página 53 del libro. Y 54. En esta unidad, que ya es la última que vamos a ver para este tetramestre, ¿verdad? Ya en este último parcial, estamos hablando de la documentación o los documentos mercantiles. Entonces, aquí en esta parte, la página 53 y 54, vienen cuáles son las características de estos documentos mercantiles, ¿ok? Nada más quiero que veamos algunos que son las características de los títulos de crédito. Los anteriores ya los hemos visto, ya se los mencioné, pero quiero que ustedes me ayuden, por favor, para leer esta información de las características de los títulos de crédito. ¿Quién tiene el libro a la mano, chicos? Yo, profe. Sheila, por favor, ¿me ayudas en la página 53, en el apartado 2.1.2, la parte de las características de títulos de crédito? ¿Me puedes ayudar a leer? Sí. Dice, Gracias. características de los títulos de crédito.
Para que un documento sea titulado de crédito deberá tener las siguientes características: literalidad, autonomía, incorporación y circulación. Literalidad. Por literalidad debe entenderse que el derecho que el documento representa debe ser ejercitado por el beneficiario en los términos escritos en el título, es decir, tal como está escrito. Autonomía. Autonomía significa que el derecho debe ejercerse independientemente de cualquier condición que lo limite o modifique. Así, el obligado a pagar un documento deberá cumplir sin poner condiciones para ello. Incorporación. Debe entenderse por incorporación que el derecho representado por el documento está incorporado a este, es decir, estrechamente unido al título y no puede existir el derecho sin el documento. Por tanto, para ejercer el derecho se necesita estar en posesión del título. Así, para cobrar un cheque, una letra de cambio o un pagaré, se necesita poseer el documento. Es oportuno aclarar que el derecho que representa un cheque, una letra de cambio o un pagaré consiste en cobrar dicho documento. Circulación. Esta característica es fácil observarla en los títulos de crédito, ya que estos circulan al transmitirse de una persona a otra mediante el endoso. Endosar un documento consiste en que el beneficiario o propietario lo firma por el reverso, transmitiendo sus derechos a otra persona. El que endosa recibe el nombre de endosante y la persona a quien se le transmite el documento se llama endosatario. Ok, muchas gracias, Sheila. Bueno, hablamos aquí de cuáles son las características de los títulos de crédito en general, es decir, de todos los que hemos estado hablando en estas últimas clases, que son la letra de cambio y el cheque, y los que vamos a hablar posteriormente, que son el pagaré y algunos otros. Bueno, como algunos bonos de prenda o certificados de depósito. Básicamente, pues aquí lo que nos dice es que la importancia de estos documentos radica en estas 4 características, ¿sí? Primero, se tiene que expresar claramente, bien definidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a tomar en cuenta la literalidad, es decir, así tal cual como estén escritos, a quién se le van a pagar, dónde se le van a pagar, por cuánto dinero se le va a pagar, tal cual como esté escrito, debe pagarse, ¿sí? Por eso es que, o sea, no deja abierta la posibilidad de que haya algún único dónde, quién, cuándo y cuánto voy a pagar, ¿verdad? Con respecto a la autonomía, pues básicamente nos indica que como ya se expidió el cheque o el documento de manera autónoma, es decir, que lo firma la persona que va a librar algún documento, sabiendo específicamente a qué, digamos, cuáles son las responsabilidades a las que las responsabilidades que contrae. Por ejemplo, si yo voy a expedir un cheque y lo firmo de mi puño y letra, ¿verdad? Hago una firma autógrafa, se le llama, o quirografaria, ¿sí? Si yo lo firmo de mi puño y letra, quiere decir que estoy concediendo exactamente lo que viene en ese documento. ¿Sí? Es decir, ya no me puedo echar para atrás, ya no puedo decir, no, siempre no se lo voy a dar, o no puedo decir al banco, siempre no se lo voy a pagar. Si yo estoy firmando, estoy aceptando la situación. Igual cuando firmo un pagaré, ¿sí? Cuando yo firmo una letra de cambio, cuando yo me estoy obligando a hacer cierto tipo de pago, ¿sí? A través de mi firma autógrafa o quirografaria, estoy indicando que estoy de acuerdo con las condiciones de ese documento y por lo tanto no hay lugar para poner otro tipo de condiciones, ¿sí? Debo cumplirlo tal y cual como se expresa, ¿sí? Bueno, otra de las características que nos habla de la incorporación, pues es que básicamente se tiene que identificar que este tipo de documentos también es importante en la medida en que tienen que estar presentes, tienen que, digamos, tienen que exhibirlo, tienen que tenerlo a la mano para poder poseer ese derecho, ¿sí?
tanto una letra de cambio, como un pagaré, como una factura, como un cheque, deben tenerse a la mano, deben tenerse físicamente para poder reclamar su derecho, ¿sí? Y la circulación, también habíamos dicho que algunos documentos son negociables y otros son no negociables. Los negociables se pueden tener en circulación a través de los endosos, como les había comentado en otra ocasión, que era una cesión del derecho. Cuando firmamos en la parte reversa del documento, estamos cediendo el derecho de cobro de ese documento a otra persona. Por lo tanto, aquí esa característica de circulación, pues indica que puede ser endosado para que otra persona lo cobre o tenga el derecho de posesión sobre ese documento. ¿Ok? Y pues básicamente eso es todo por hoy. No sé si tengan si tengan algún comentario. Vamos a realizar, les voy a poner en su plataforma el día de hoy, para que se venza la próxima semana, el cuestionario que viene en la página 55, que es precisamente el de los documentos mercantiles, ¿sí? Es un cuestionario de 12 preguntas, lo pueden contestar en su libro y únicamente tomarle fotos siempre y cuando esté bien escrito, ¿verdad? Pueden utilizarlo en su libro, o si no tienen el libro, pues lo pueden hacer en la libreta, que alguien les pase cuáles son las preguntas, y las hojas 53, 54, si no las tienen, me las pueden pedir a mí, ¿ok? Para que sepan de dónde viene la información y llenar su cuestionario, ¿ok? Lo voy a habilitar ahorita que se acabe la clase y van a tener hasta la próxima semana para subir, ¿de acuerdo? ¿Sí me escucharon, chicos? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues sería todo por hoy. Ahorita les pongo, les habilito este cuestionario para que, para que lo vayan contestando, y pues nos vemos el próximo jueves. Sí, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.